Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy día del reino de Nimrud y la Torre de Babel. Sí, vamos a ver acá. Acá vamos a hablar de esto. Acá está. Bueno, nos hablan de esto. Esto está en Génesis 10. Sí, ya me vuelvo medio pastor, ¿no? Pero bueno, acá está Génesis 10. Aquí nos habla de Nimrud. Nos habla del comienzo de su reino. Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Shinar. Ya, bueno. eh, Quiero que veas cómo la palabra ACAP se varía en las otras traducciones, ya con D, no con B grande. Ahí va. Ahora dice ACAP. Es ACAP con B grande. Ahí. Ya, bueno, parece que es ACAP. Se puso ACAT en las demás traducciones porque había un reino llamado ACAT. Claro que es con K, ¿no? ACAT. ACAT. Bueno, entonces, pero había un reino, entonces era lo que más se parecía a la palabra. Pero como veo, es ACAP con B grande. Es parte de la traducción. Por decirte que la palabra Babel, que aparece aquí, en la Vulgata Latina, la traducción castellana de la Vulgata Latina, dice Babilonia, no dice Babel. Es porque cada quien le colocaba un nombre parecido para que la gente pues, lo pueda entender, para que sea familiar con las personas que lo iban a leer. ¿No? Para que la persona que lo iba a leer lo sienta familiar. Por eso se colocaban estas cositas. Aquí está. En las Sagradas Escrituras de 1569 se ponía Acat con D. Bueno, Acat con D. Había un reino llamado Akkad, de Sargón de Akkad, del cual también vamos a hablar. También hemos hablado antes aquí en Radio Biopolítica de ese reino. Puedes encontrarlo en nuestra página de Facebook. Bueno, aquí está Nimrud. Este es el Nimrud cuando todavía era un cazador. Ahí está, con su lanza, el animalito que lo ha cazado, ¿m? Su cuerno, está su cuerno. Y al costado ya está Nimrud ya como rey. ¿No? Él empezó como un cazador. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué voy a relatar acá la Biblia? ¿Por qué? Porque hay datos que nos hacen entender qué fue lo que pasó en ese tiempo tan antiguo. Bueno, acá puedes ver también al mismo Nimrud, antes de decir el texto bíblico, aquí hay una tipografía de Nimrud, como si fuera un gigante. Aquí está, como si fuera un gigante. Y está también con su cuerno y con su corona de rey. Entonces, este es Nimrod, ¿no? Y está con un brazalete con una especie de eslabones, como si estuviera atado, como si lo hubieran ya atrapado a Nimrod con su cuerno. Bueno, entonces aquí está este Nimrud, el gigante Nimrud. Bueno, vamos a hablar. Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12. Los hijos de Cam. Este capítulo es después del diluvio. Cam es uno de los tres hijos de Noé, de lo cual también hemos hablado aquí. Hemos hablado de los jafetitas, que había un jafetita, una rama jafetita en el sur, que son los anatolios, y una rama jafetita en el norte, que son los yamna, la gente de las estepas. Ya, esa era la forma como la rama de Cam se bifurcaba. Y genéticamente es muy cierto. Encontraron que esa rama, que había una rama genética que se bifurcaba entre los anatolios y los esteparios. Anatolios al norte, anatolios al sur, esteparios al norte. ¿No? Encontraron eso también. Y justamente tiene mucho que ver con lo que ya hablamos hace tiempo en otro video aquí en Radio Política sobre estas ramas. Lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook. ¿No? Ya hemos hablado de esto. Bueno, entonces, aparte de Jafet, de donde viene Jafetita, donde viene Japeto, que es también en Grecia el nombre de un titán, que es el ancestro de los humanos, ¿no? Aparte de él, existía un hermano. Jafet tenía un hermano que era Cam, aparte del otro hermano que era Sem, de donde vienen los semitas. ¿Mm? Bueno, también tenía un hermano que era Cam. Acá está. Y Cam tuvo como hijos a Cus, a Misraín, a Fut y Canaán. Y Cus tuvo a su vez hijos a Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Sí, Sapteca. ¿Quién lo puede ver? Ya, y aparte, ¿cómo se llama? Rahama, tuvo además otros hijos, otros hijos. Y esos otros hijos fueron Seba y Dedam. Dedam aparece también en la Biblia. Muchos de estos nombres aparecen en la Biblia como pueblos, como naciones. Es decir, estos nombres son epónimos de las naciones.
epónimos de estas naciones. Es decir, cada uno de esos descendientes crearon su propio pueblo, su propia nación. Y después nos dice, y Cus engendró a Nimrud, que llegó a ser poderoso en la tierra. Ojo, así nos dice, llegó a ser poderoso en la tierra. Pero no dice que Nimrud haya creado su propio pueblo. ¿Qué hace Nimrud? Se vuelve poderoso, consigue poder, no crea su propio pueblo, su propia tribu, su propia nación, no lo crea. Lo que hace Nimrud es sojuzgar a las naciones creadas por sus parientes. Y así establece su tiranía reinado. Por eso él dice, él no creó su propio pueblo, él simplemente sojuzgó a los demás pueblos de sus parientes para volverse rey. Por eso dice, llegó a ser poderoso en la tierra. No habla de que él crea otro pueblo, no, no habla de eso. ¿No? ¿Y qué nos dice de cómo fue que consigue este poder? Y nos dice, él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrud, poderoso cazador delante del Señor. O sea, quedó grabado en la memoria de la gente, tanto así que ya lo decían como una especie de aforismo, ¿no? De dicho popular. ¿Y cómo fue? Delante del Señor. O sea, a través de la caza. Se especializó en matar animales y después en matar algo mayor que eso. ¿No? O sea, ya el tipo ya estaba curtido en eso, ¿no? En matar, en matar. Y así empezó a tener relación con las artes de la muerte, con las artes marciales, con las artes violentas. ¿No? También se volvió un tipo violento, por lo mismo que era cazador. Y se colocó delante del Señor. Delante del Señor significa que él da la espalda al Señor y toma todo lo que es de Dios para él. ¿No? Le da la espalda al Señor y a la gente que está al frente le dice, dame a mí los honores y ya no se lo des al Señor. Eso es lo que quería decir. O sea, ese fue su reinado, una tiranía, ¿no? Una tiranía teocrática, ¿no? Él era una especie de rey Dios. ¿Y cómo empezó? Siendo un cazador, aprendiendo el arte de la violencia. Bueno, entonces, ¿qué nos dice también de eso? ¿Cómo fue su, su forma política de gobernar? Sabemos que lo hizo a través de la violencia, de la fuerza, y se dio un carácter divino también. ¿Y cómo se organizó su reino? Y acá dice, el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. Sinar significa sacudido, desparramado. Eso significa, es decir, donde haya confluencia de varios ríos, ¿no? Confluencia de varios ríos que estén sacudiendo, desparramando, que estén creando torrentes. Eso es. Ese es el inicio de su reino. Y después, ¿qué nos dice? Y de aquella tierra salió para Siria, y edificó Ninive, Rehobot, y Rehoboth, Ir, Calá y Resén. Y nos dice, y Resén está entre Ninive y Calá. ¿No? Ninive y Calá. Aquella es la gran ciudad. La gran ciudad significa Ninive. A ver, ahora bien, Calá no debe confundirse con Calné. Calá es la ciudad de Nimrud. Hemos hablado anteriormente también de esta ciudad, la ciudad de Nimrud. Puedes verlo, si no está aquí en este canal de YouTube, porque he borrado varias cosas, lo puedes encontrar en Facebook. Calá es la ciudad de Nimrud. O sea, le dio su nombre a Calá, pero más se le conoce bíblicamente como Calá. Pero en muchos mapas aparece como Nimrud, ¿no? Calá, Calet, así. Bueno, ¿qué es Nimrud? De la voz Nimrud, que en hebreo significa el que se revela, parece inferirse que habiéndose dedicado con algunos jóvenes a la caza de las fieras y así al manejo de las armas, le fue fácil rebelarse y sujetar a los que, descansando en los brazos de una paz profunda, se le rindieron sin resistencia y le obedecieron como rey. Muchos creen que fue el fundador de Babilonia después de haber visto fracasado el proyecto de la Torre de Babel, ¿no? Es lo que se cree porque se tratan de atar cabos de todo el relato bíblico, también de otros relatos que no son bíblicos, que no están en el canon. O sea, se trata de atar cabos y se infiere eso, ¿no? Algunos lo infieren, tratan de crear alguna relación. Bueno, vamos a ver acá. Flavio Josefo, el judío de Roma, nos habla de Nimrud. Nos dice que al inicio incitó a la gente para tal afrenta, para menospreciar a Dios. Él era un nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. O sea, era un tipo muy prepotente, muy violento, y también era muy astuto. Sabía cómo llegar por la oratoria, por el discurso, a la gente.
aparte de que también era violento. No, no es no difiere mucho de muchos dictadores de la guerra mundial, de las guerras antiguas, ¿no? De las guerras que vio el mundo hace mucho tiempo, ¿no? Hace 1 o 2 siglos. No difiere mucho su, su tipología conductual de los demás tipos, de los demás dictadores. Entonces, aparte de que era un tipo fuerte, los persuade y violento, los persuade, también sabía persuadir y manipular a la gente. Entonces, ¿qué le dijo a la gente? Ah, te va bien en tu trabajo, te va bien en tu negocio, te va bien en tu empresa, en tu comercio, te va bien ahí. No es por cuestión de Dios. Dios no tiene nada que ver ahí. Lo tiene que ver tu propio esfuerzo, el que tú estés feliz con tu trabajo, tu profesión, tu industria, tu comercio. Es por tu esfuerzo, no es por Dios. Entonces la gente comenzó a hacerle caso, ¿no? Porque él sabía cómo manipularlos. Y después, poco a poco, comenzó a crear su tiranía, dio su golpe de estado en esas ciudades que había en ese lugar, dio su golpe de estado, ¿no? Porque la gente no creía, dejó de creer en Dios, y de eso se aprovechó él para poderlos dividir, porque si Dios era el que los unía, así que había que dividirlos, ¿no? Y así pudo aprovecharse y tomar el poder. Y cuando toma el poder, cambia su discurso, les dice, si te va bien en tu negocio, en tu profesión, en tu taller, ¿no? Te va bien en tu industria, ¿no? En tu trabajo, en tu comercio, si te va bien ahí, no es porque Dios te haya ayudado, es porque yo te he ayudado, porque como yo estoy al mando, yo te estoy protegiendo para que te vaya bien en tu negocio, y de paso tienes que pagarme un tributo para que te vaya bien en tu negocio. O sea, es por mí que tú estás próspero, y de ahí tienes que darme. Ve, así cambió el discurso de Nimrud. Así, así logró que mucha gente se volviera dependiente de su poder. ¿M? Y una vez que consigue el poder también psicológico de la gente, tener el poder psicológico sobre la gente, y la gente ya tenía miedo de someterse a Dios, prefería someterse a Nimrud, que era algo que ellos veían y que no era algo, entre comillas, invisible, ¿no? Nimrud les dice que construyan una torre, porque lo tienen que obedecer en todo. Y esa torre fue bastante penoso, porque tenían que sacrificarse. ¿Por qué? Era como hacer un estadio en Qatar. No sé si habrás visto los estadios de Qatar. Ya algo así era, ¿no? Era algo muy doloroso, era algo que no te garantizaba una seguridad, ¿no? Por más Nimrud que sea, nada te garantizaba que salgas bien de ahí. Era una torre y a veces las cosas fallaban. ¿M? Las cosas fallaban. Entonces, sin reparar en dolor, ni siendo en lo más mínimo, dice, negligente con el trabajo, y a causa de una multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla, hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Aquí necesitaban brea y ladrillos cocidos. Y para cocer el ladrillo necesitaban combustible, madera o también la brea. ¿M? Cuando Dios vio que actuaron tontamente, Él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores. O sea, Dios lo vio, los vio haciendo esa torre, ¿no? Cómo hacían esa torre, cómo habían tantos accidentes en esa torre, ¿no? Y aún así, viendo los accidentes, que era peligroso hacer esa torre, seguían y seguían y seguían ahí, obedeciendo a Nimrud, ¿no? Pero Dios dijo, los del diluvio, a los que me cargué en el diluvio, eran peores que estos. Así que no les haré el mismo castigo. Voy a hacer otra cosa. ¿M? Que hizo un tumulto entre ellos. Les creó idiomas diversos para que no se puedan entender entre ellos. Entonces, al no haber unión de lenguas, no haber coordinación, no haber forma de entenderse, tuvieron que irse, tuvieron que dejar las cosas así como estaban. El lugar donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua, la que entendían fácilmente antes.
y para los hebreos se llamó Babel, que es confusión. Y de eso también vamos a hablar aquí. Esto sería el reino de Nimrud, que justamente está abajo del Ararat, al sur del Ararat. Ararat es esta zona que se dice Agri Daji. Ese es el Ararat. Aquí puedes ver un cerrito. Es enorme, es enorme. Aquí está. Como un conito se ve, pero desde arriba. ¿Ya? Arriba del conito, arriba de este cerro, acá hay un río, como puedes ver. Es el Arapses. Ahí está, el Arapses. Es el río Arapses. Y se junta con otro río, el Vortan, que se llama, el Vortan. ¿No? Acá está. Perdón, el Sangmar, el río Sangmar. Acá está, este río de acá, el río Sangmar, se junta, que es un afluente. Aquí está, aquí, un afluente de este río del Arapses. Ahí está. Bueno, entonces, también grábate la palabra porque es una civilización que existió antes de los sumerios y cuando comenzó a declinar, los sumerios comenzaron a prosperar. Es la civilización del Cura Arapstes. No se habla mucho de eso, no se habla mucho de esa civilización, pero es una civilización bastante importante antes de los sumerios. También existían acá infinidad de pueblos. Vamos a hablar pronto, en un video posterior, de uno de esos pueblos de esta civilización que existía más o menos en esa época de la civilización del Cura Arapses. ¿Por qué? Porque son dos ríos. El río Cura, que lo estás viendo acá, por toda esta llanura, y el Arapses, que lo estás viendo acá, bordeando las montañas de Armenia por el sur y entrando a la Anatolia. Ese es el río Arapses. Y se une al río Cura, que está acá, que nace en las montañas de Georgia. Ahí, atrás de las montañas de Georgia. Aquí nace. Ya, bueno, entonces acá, este sería el reino de Nimrud. ¿No? Acá puedes ver esta línea blanca. Esto es Irán. Esto es Persia. Es la frontera persa con Armenia y Turquía. Aquí está la triple frontera, está por acá. Ahí está el cursor. Ahí es la triple frontera. ¿No? Todo esto es la frontera con Armenia, Turquía y la frontera con sí, Irán. Acá está. Irán está más abajo. Mira, ya, entonces, y más abajo está Irán. Sí, sí. Esta es la frontera, como puedes verlo, una frontera. Entonces, aquí he colocado los sitios donde debieron haber estado esas ciudades de las cuales habla la Biblia. Y vamos a analizarlos uno por uno. Vamos a ver acá. Este sería el reino de Nimrud. Y puedes ver acá las cadenas montañosas que lo bordean. ¿Ah? Acá a este lado al sur está el lago de Urmia, un lago salado, uno de los lagos salados más grandes del mundo, el lago de Urmia. Está aquí. ¿Ya? Aquí está el lago de Urmia, acá hay otra cadena montañosa, hay una apertura, una llanura grande por el cual pasan los ríos que nacen en esas cadenas montañosas y desembocan en el Arapses, que está haciendo acá. Aquí en el Arapses desembocan. Acá. ¿Ves? Y aquí está una parte, la parte sur de los montes de Armenia, las montañas de Armenia. ¿Ya? Bueno, entonces acá puedes ver también otra cadena montañosa en la parte norte, ¿no? Esa es la frontera norte del reino de Nimrud. ¿Ves? Y también tiene una cuenca. En la parte norte hay una cuenca endorreica, le dicen. Es decir, ¿ves? Aquí donde está la R de reino, ¿no? Acá hay una cadena montañosa que separa la cuenca de esta zona, la cuenca sur, ¿no? De la cuenca norte. Separa ambas cuencas, de tal manera que ambos ríos de ambos lados no están comunicados, justamente por esta cadena, por esta montaña que los cierra acá. Por lo tanto, esta es una cuenca endorreica. Todos los ríos que nacen en estas montañas de la parte norte desembocan en esta parte verde que está acá. Y no es un pantano porque la gente usa el agua para la agricultura, entonces no se acumula, ¿no? Algo parecido pasa acá abajo en el lago de Urmia. La gente usa el agua de la agricultura, el agua para la agricultura, lo usa, es el agua que nace de estas cadenas montañosas que alimentan al lago de Urmia. Usan el agua y lo usan antes de que llegue al lago. Entonces el lago comienza poco a poco a decrecer, a achicarse. ¿Ya? Ah, sí. Bueno, entonces este sería el reino de Nimrud. Quiero que veas las cadenas montañosas que hay. ¿Por qué? Porque en esas cadenas montañosas habitaban los pastores nómadas.
y muchos de ellos no eran pastores, eran cazadores. En los inicios de la humanidad eran cazadores nómadas. Hasta ahora hay nómadas en esa zona, pero en ese tiempo lo que más había era cazadores. ¿Por qué? Porque era un sitio que todavía estaba virgen. No estaba tan poblado como ahora. Recién había terminado el diluvio. Así que era un sitio muy antiguo. No, no había mucho de eso. Entonces, habían cazadores por todas esas montañas, eh, em, consiguiendo su sustento, matando a animales para comérselos, para comerciar sus pieles y eso. Entonces, era gente versada en la caza, en el uso de armas, en el uso de lanzas, en el uso de herramientas para hacer esas tareas. Entonces, esa es la gente que usó Nimrud, que también era otro cazador, para irse contra las ciudades de esta zona y crear su reino. Bueno, entonces, esta es la ciudad, la zona llamada Acap. Bueno, sucede que este río se llama Gran Sap. La Z muchas veces se pronuncia como C. La Z, la S, ¿no? El sonido de siseo se pronuncia en otros idiomas, en otros dialectos se pronuncia de un modo más grave, como K, G, así se pronuncia. Pues acá sería este Gran Sap, sería Alfa, Sap, ASAP, y sería ACAP. Este río Gran Sap, cuando nace en la cuenca, que es justamente esta llanura que vemos acá, nace como una llanura. Su curso alto es una llanura. El curso medio son las montañas de los Sagros. Se llama Montes Sagros. Estas montañas es el curso medio. Y el curso bajo, antes de unirse al Tigris, es la meseta de Mesopotamia. Y aquí, en este triángulo que ves, aquí aparece el núcleo de Asiria. Y cuando crece más abajo, aparece Asur más abajo, en el pequeño Sap, mientras va creciendo Asiria. Pero este es el núcleo de Asiria. ¿Ves? Entonces, ese sería la primera comarca, ¿no? En la cual habla aquí la Biblia, ¿no? Y aquí está la primera comarca. Aquí es donde nace. Nace justamente aquí y hay una llanura, como puedes verlo. Es una llanura. Y más abajo ya hay montañas, ya. Va por pendientes, por desfiladeros, ¿no? Ya. Y bueno, pues esta sería la llanura. Y acá, esta es la llanura del Gran Sap. Aquí nace el Gran Sap. Justamente nace aquí. Y justamente donde nace hay un pueblo, una ciudad llamada Cascol. Y justamente arriba de Cascol puedes ver esta parte de aquí, que está bordeada en la parte mm, perdón, en la parte sur oeste hay un río, que lo voy a señalar con el cursor. Acá hay un río. ¿Ves? Aquí está. Y en la parte noreste también hay otro río. ¿Ves? Hay otro río. Y se juntan ambos en el río Sap. Son afluentes del río Sap. Y esos dos afluentes son los límites de este pequeño promontorio. Y aquí puedo divisar como si hubiera ruinas. De repente esa era la cabecera a la cual se estaba refiriendo la Biblia. Puede que esa sea. Bueno, también habla de Erech. Sucede que hay una ciudad llamada Keris, y en mi diccionario antiguo dice Kiris. Aquí, puedes verlo en el rectángulo amarillo, dice Kiris. Cuando entro a Google, me sale Keris. Y bueno, sabemos que eh, Keris puede significar Eris o Eres, y cambiamos la S por la C y sale Erech, que justamente está aquí, está en esta zona arriba de la ciudad de Coy. Y aquí también hay otros ríos, o sea, está unido a otros ríos. Es una confluencia de varios ríos que nacen en estas montañas y se juntan, como puedes verlo acá, y se vuelven a juntar más abajo con el otro río que nace por atrás, ¿no? O las montañas que están más al norte, se vuelve a juntar y de ahí va como un solo río hasta el Arapsis. Este sería Erech, ahí en Azerbaiyán occidental, ¿no? Y faltó Calné, ahí está. Nos habla de la ciudad de Calné, que es una de las cuatro cabeceras. Y justamente aparece, hay una ciudad que han encontrado aquí arriba, en esta cuenca de acá, que está separada, como ya te dije, de la cuenca del Coy, donde está el Eres, el Erech, ¿no? Ahí está separada de esa cuenca, aquí. Entonces, acá hay una cuenca distinta. Aquí hay una ciudad que acaban de encontrar. Justamente, puedes verlo, que está
Bajando el Ararat. Acá puedes ver el Ararat en el gráfico del medio, que es el monte Ararat. Y bajando, aquí puedes ver las líneas blancas, que es justamente la frontera, que es justamente la frontera con Irán, Irán-Turquía, ¿no? Irán, Turquía, Armenia. Está en la frontera. Y es la misma frontera que puedes ver en el cuadro del costado, pero en líneas negras. ¿Ves? Allí han encontrado otra ciudad. Ay, otra ciudad, una ciudad muy antigua. Y lo puedo señalar, lo está señalado en el círculo amarillo. Es la ciudad de Kone Chahar. O sea, la ciudad de Calne sería Kone Chahar. Acá tienes el mapa de esa ciudad. ¿Ves? También rodeada por dos ríos, una especie de península insular. Una península fluvial, pues, ¿no? Una península fluvial. Entonces, ya tenemos tres de esos reinos. Y justamente Kone Chahar está aquí, y de eso también hemos hablado en nuestra página de Facebook. Puedes encontrarlo ahí. Está en la parte de aquí está, la estrellita negra, ahí queda. Y arriba está pues el Ararat y las montañas de Armenia. Era parte de esta civilización del cura Arapse. Y bueno, pues aparece Nimrud aquí. La pregunta es si Nimrud fue un rey que conquistó estos reinos del cura Arapses. Pudo haber sido. Bueno, ahora vamos a hablar de Babel. ¿Cuál sería Babel? ¿Sería Babilonia Babel o no? Bueno, hablemos del capítulo 11 de Génesis. Nos dicen que la tierra solo tenía un lenguaje, los mismos vocablos, ¿no? Lenguaje, mismos vocablos, que partiéndose de oriente, estos pueblos hallaron una vega en la tierra de Senar, donde hicieron asiento, ¿no? Acá dice partiéndose de oriente. La pregunta es, ¿qué parte de oriente? O está hablando de oriente respecto a donde estaba Moisés, ahí, al oriente de donde estaba Moisés en el momento de escribir estos libros, porque Moisés estaba en Canaán, ¿no? O en el Sinaí, al momento de escribir estos libros, ¿no? Al oriente sería pues el lugar que estamos viendo. Dicen que hallaron una vega en tierra de Senar donde hicieron asiento. Una vega. Una vega es un campo, campos de cultivo, un sitio presto para campos de cultivo, un sitio lleno de flora. En Senar, Senar ya hemos dicho, Senar significa sacudida, que tiene que ver con sacudida de torrentes. Entonces, ¿qué dijeron? Hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. O sea, necesitas energía, un horno. Se sirvieron de ladrillos en vez de piedras y de betún en vez de argamasa. Mm. Y ya sabemos la historia, ¿no? Edificar una torre que llega hasta el cielo para volverse célebres, para que nadie se olvide de ellos antes de esparcirse por el mundo. ¿No? Es decir, tener una altura y una grandeza extraordinaria. Este escrito es antiguo, ¿eh? Que aquí Dios habla en tercera persona del plural. Dice, descendamos, dice. Este escrito es bastante antiguo. Más bien, los escritos que dicen que son más antiguos que esos escritos en verdad fueron hechos bajo supervisión del gobierno de los estados de ese tiempo, por lo tanto estaban manipulados. Pero este escrito de acá no parece, este escrito que está en la Biblia no parece estar manipulado, más parece que los escritos sumerios, acadios, fueron manipulados por el poder usando una especie de, perdón, de ingeniería social. Y más parece que el escrito de la Biblia es más pristino, está menos manipulado. Sobre todo en la parte de la cual habla de Babel, ahí se nota algo de manipulación, pero lo demás no veo ningún problema. Solamente que se ha querido quitarle a la Biblia este prestigio o quitarle credibilidad diciendo que la Biblia es una copia de otros escritos, ¿no? Otros escritos sumerios, babilonios, egipcios, ¿no? Es una copia, ¿no? Pero quizás los otros escritos sean una manipulación de un pensamiento pristino muy antiguo que la Biblia sí pudo mantener. Bueno, pues aquí estaría el reino de Nimrud, y aquí está el Arabs y el Cura. Sabemos que Nimrud empieza su reino aquí. ¿Ves? Y puedes ver los reinos y cómo se desarrolla todo esto de los reinos, ¿no? Como acá, que es la parte que la llanura de abajo, que está al sur, puede ser la puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada para la Mesopotamia, ¿ves? Y el otro es la puerta de entrada al Mar Caspio.
Y Calné sería la puerta de entrada a las montañas de Armenia. ¿M? Y vamos a hablar de, ¿qué nos faltará? De Babel, ¿no? Babel. Bueno, puede ser Babel Babilonia. Hasta donde sabemos, Babilonia recién es un reino en el año 1894. O sea que Nimrud haya estado en Babilonia, un poco difícil, un poco difícil. Acá tenemos la crónica de Wegener, que la escribe un rey llamado Apil-Sin de Babilonia en 1800 y tanto, entre 1830 y 1813. Ahí lo escribe Apil-Sin. Pero Apil-Sin es el nieto de Sumu-Abum, que es el primer rey de Babilonia. No fue Nimrud, fue Sumu-Abum. Era un amorreo que con su tribu, con su gente, movilizó hacia esa parte de la Mesopotamia, fue repelido y vio que había un fortín llamado Babilonia, una aldea, una villa, mínimo una villa, y dijo, vamos a repotenciar esto, le vio mucho, mucho futuro, y vamos a convertirlo en reino, yo seré el primer rey. Eso pasó. O sea, no era un reino, fue recién un reino con este señor, que aparece mucho, mucho, unos siglos, muchos siglos después de Nimrod. Aparece este señor Sumu Abu, que es uno de los amorreos, que también aparece en la Biblia, los amorreos. Y la crónica de Weiner habla del nieto de este primer rey, que escribe una carta, y ahí dice, y frente a Akkad construyó una ciudad que llamó Babilonia, cuando habla de Sargón, que era el copero de un rey, ¿no? Un rey de un sitio llamado, creo, Eságila, ¿no? Sargón era el copero, o perdón, Urzababa, ¿no? Urzababa, ¿no? Tenía su copero llamado Sargón, ¿no? Eságila era la ciudad, sí, Eságila era la ciudad, era el rey, ¿no? Desde Urzababa, ¿no? Sargón era su copero y Sargón se abre por su cuenta y crea una ciudad llamada Babilonia y crea una ciudad llamada Akkad, que hasta ahora no se ha podido determinar dónde queda. Crea la ciudad llamada Akkad, crea otra llamada Babilonia, se vuelve rey de Akkad y crea el primer reino de las cuatro regiones. Llega hasta el Mediterráneo. O sea, se extiende bastante. Eso hace Sargón de acá. Pues acá dice, Sargón construye Babilonia, Naram-Sin destruye Babilonia, ¿no? Naram-Sin es el hijo de Sargón, o el nieto, no me acuerdo bien. Creo que es el hijo de Sargón, destruye Babilonia. Entonces, él habla de eso. Está tratando de decir que Babilonia era una ciudad muy, muy, muy antigua, ¿no? ¿No? Naram-Sin destruye Babilonia, después aparecen ellos, ven los despojos de Babilonia, lo que quedó, y crean un reino ahí, ¿no? Ya que los demás, las demás ciudades sumerias, las ciudades semitas, los rechazaban a ellos, ellos se quedan en Babilonia y lo vuelven un fortín y comienzan a repotenciar el lugar. Entonces, no sería entonces Babilonia Babel, no sería. Sería más bien un juego de palabras que usó la Biblia para dar una ironía, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces, para hacer una torre, ¿qué necesitas? Para hacer la torre de Babel, ¿qué necesitabas? Maderas. ¿Dónde consigues las maderas? En esta misma llanura del reino de Nimrud. También puedes conseguir maderas. Pero si necesitas más maderas, puedes conseguirlo tranquilamente en las montañas de Armenia, al sur, ¿sí? Alrededor de ese enorme lago que se llama Ereván, allí en Armenia. Y simplemente tienes que bajar por el río Arapses. Ese río bordea, ¿no? Ese río y su sistema fluvial bordean las montañas de Armenia. ¿Listo? O también puedes subir por Calné, solo que tendrías que bordear el Ararat. Igual se puede hacer. Hay un paso por ahí, ¿no? En la zona llamada Igdir, que estás viéndolo acá. Aquí hay un paso. También lo puedes hacer por ahí. Pues, te consigues madera para calentar la arcilla y convertirlo en ladrillo. Pero también, ¿qué necesitas? Brea, betún. ¿Por qué? Porque ese es un pantano. Se va a inundar. Y tienes que hacerlo en un sitio alto. Y el sitio también, por más alto que sea, como puedes ver, se puede también inundar. Si hay agua en esas montañas que estás viéndolo acá. ¿Cómo serán las montañas cerca de Babel? Entonces, tienes la zona del Kobustán, el Kobustán, donde la brea brota como maná. Aquí, ahí en esa zona de Mar Caspio hay
full brea, que está brotando como maná, regalado viene. Ya, ahí tienes la brea. ¿Ves? Necesitas arcilla, tierra. Bueno, sucede que en esa zona, como estoy colocándolo en este cuadro que está en el medio, en esas viñetas rojas, son ladrilleras. Y justamente hay unas en el reino de Nimrod, en la zona de Koi, hay una ladrillera. Y frente al lago de Urmia también hay ladrilleras, lo cual significa que hay unas canteras cerca. Eso significa. Entonces tienes todos los ingredientes para hacer una torre ahí. Ahora ya tenemos todos los elementos, los materiales de construcción. ¿Ahora qué nos faltaría? Ah, bueno, necesitamos un lugar para hacer la torre. Pero necesitamos también un lugar para mantener a toda esa gente. ¿Y qué mejor que la Vega? Que una Vega, que esto de acá. ¿Ves? Aquí está la ciudad de Coy. Y acá puedes ver todo un vergel, una vega que mide 51 kilómetros de largo. 51 kilómetros para los que están en Lima es una distancia equivalente a lo que hay entre la punta del Callao y Chosica. Todo eso es full campos de cultivo, como lo estás viendo acá. ¿Ves? Y puedes ver aquí en este mapa con más detalle el verdor y por lo tanto la zona forestal de, este, de esta zona del Ararat con con su lago y las montañas de Armenia. Lo puedes ver aquí con detalle. Bueno, ¿y dónde lo colocamos? En el punto más alto. ¿Cuál sería el punto más alto? Bueno, el punto más alto que he encontrado es esta zona de acá, este cerrito que está entre esta ciudad llamada Coy y el lago de Urmia. Ahí está, el lago de Urmia. Y justamente eh, en esta montañita que está aquí, sería el lugar, porque quieren hacerlo en el lugar más alto. La torre tiene que ser bastante alta. Entonces tengo que colocarlo en un lugar alto para ahorrarme el trabajo de construir la base. Pero ya tengo la base en este cerro, justamente frente a Coy. Entonces necesito brea. Puede que este cerro, como todos los cerros que hay en esta zona, absorban agua, porque son justamente cerros por donde aparecen torrentes pequeños que se juntan y forman grandes ríos y después forman ríos mucho más grandes, ¿no? Son sistemas fluviales, orográficos, hidrográficos. Entonces, es necesario brea por la humedad que el cerro va a tener, ¿ves? Y tiene que estar en el cerro más alto. Quizás aquí pudo haber estado esa torre de Babel. Bueno, esta ciudad se llama Koi y es una candidata para ser Babel. Y acá te estoy colocando cómo se dice Koi, ¿no? Aquí está en kurdo, en persa, en armenio, cómo se romaniza la palabra. Y nos habla de esta ciudad, que es una ciudad de las más grandes de Urmia, ¿no? Ahí está el lago de Urmia. Es una de las ciudades más grandes. Es una ciudad bastante, es una zona bastante agrícola. Cereales, frutas y madera. Hasta la fecha, en esa zona hay madera, ¿no? La ciudad de los girasoles. Bueno, la mayoría son azerbaiyanos, son chiitas, y otros son kurdos. ¿Y dónde están los kurdos? Son los nómadas de las montañas que hemos visto anteriormente. Y están compuestos por dos tribus independientes, los Uresuni y los Madrumi. Es decir, ahí hay tribus de nómadas rondando por las montañas. En los tiempos de Nimrud debió haber existido algo parecido, ¿no? Tribus de cazadores rondando por las montañas y abajo los campos de cultivo, los campesinos. Entonces, lo que hizo Nimrud fue organizar a todos estos cazadores y después bajar a estas ciudades y tomar el control. Que en verdad no eran todavía ciudades, eran ciudadelas y tomaron el control. Porque en ese tiempo habían ciudadelas nada más. La zona de Kone Shahar era una ciudadela y no había reino, era una heterarquía. Entra en nuestra página de Facebook. Era una heterarquía, ¿no? Y como una heterarquía, no había rey, sino que era una forma colegiada. Era como un Teotihuacán, pero sin aristocracia. Entonces, Nimrod toma ese control. Bueno, esta ciudad Coy recibe su nombre por las minas de sal que se convirtieron en un importante espolón de la ruta de la seda.
La sal la puedes ver abajo en el lago de Urmia. Como te estoy explicando que los campesinos están tomando el agua, el lago se está secando. Y la sal, como es un sistema endorreico, la sal se acumula. Y la sal es la parte blanca que estás viendo acá. También tiene un barro medicinal. Bueno, hace 3000 años existía una ciudad en el área donde hoy se encuentra Coy, pero su nombre se convirtió en Coy solo en el siglo XIV. En el 714, Sargón II, no el primero, del cual habla la crónica de Weiner, sino Sargón II, pasó por esta región en una campaña contra Urartu. Urartu es Armenia, de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar de una ciudad de ese tiempo, pero eso será en un video posterior. Vamos a ver, en persa, koi significa ánimo, alma, espíritu, en cuanto a principio de actividad humana. En el kurdo sorani o kurdo occidental, significa ya, inmediatamente, ahora mismo. En armenio significa padre, o sea, ger. Cuando se romaniza es ger. Ya, ¿qué es ger? Hor. Horus, el egipcio no dice Horus, eso lo hace el griego. El griego le puso Horus. El egipcio no dice Horus, el egipcio dice Hor. Ese es el nombre de su dios, Hor. Bueno, es ger, padre. Ahí está. Horus, dios del cielo, del sol, del calor. Ahí está, el dios quemado. Ese es Hor, ¿no? El padre. Están hablando es esa idea, la idea del padre que da ánima o espíritu a la actividad humana de un momento a otro, inmediatamente. ¿Ves la idea, no? Que tiene que tienen en estos diversos vocablos el nombre de Koi. Romanizado es Koi o Ger. Bueno, vamos a ver. Babilonia, Babilonia y Babel. Babel. Bab significa puerta. El significa Dios, la puerta de Dios. Pero también Babel puede significar Babal o Balal, que significa embrollar, enredar o confundir. Es un juego de palabras que está usando la Biblia. Babilonia significa Bab Ilu, la puerta de Dios. Babilonia también significa Bab Ilani, la puerta de los dioses. ¿Ves? Ahí está. Es Bab Ilani, la puerta de los dioses. También en hebreo sería Bab El, Bab El, la puerta de Dios. El Eloi, Elohim, El. ¿No? Los nombres de los ángeles terminan en El, que significa un atributo que Dios les está dando. El guardián de Dios, ¿no? El vengador de Dios, el siervo de Dios, el que está con Dios, ¿no? Manuel, el Dios con nosotros, ¿no? Manuel, Dios, ¿no? El, Babel, la puerta de Dios, ¿no? Pero también con un juego de palabras significa enrollar, enredar, confundir. Es un juego de palabras que se está usando. Y están creando este nombre en la Biblia para dar una señal, para dar una enseñanza, ¿no? Ya, Babilonia, Babilani, ¿no? Babilonia era un puesto de avanzada, que ya hemos visto, de poca importancia, que emerge recién en el siglo XIX con estos primeros reyes amorreos, el siglo XIX antes de Cristo. El discurso político busca darle un origen remotamente milenario que vimos en las crónicas de Weiner. Presentan una ciudad de origen oscuro como una ciudad ligada a los dioses ancestrales, o sea, los dioses fueron lo que construyeron Babilonia, ¿no? También hay representaciones, gráficas de cómo los dioses crean Babilonia, cómo un dios esculpe, el otro corta la madera, ¿no? Así el otro se vuelve ebanista, ¿no? Así. Hay eso, están diciendo que los dioses crearon Babilonia, ¿no? En verdad no lo crearon, fue un puesto de poca importancia y ya te conté la historia, ¿no? Bueno, ahora el Génesis 11:9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es una narrativa irónica, una ironía despectiva que está haciendo el Génesis frente a Babilonia. Se está burlando de Babilonia cuando habla de Babel, ¿no? Babel, un hebreo lo leía, decía, está hablando de Babilonia, jajaja. ¿No? Babilonia tenía un montón de dioses por todo lado, ¿no? Y al final nadie se entiende porque todos adoran diferentes dioses, ¿no? No es como nuestro pueblo que todos adoramos un solo Dios, ¿no? ¿No? O es lo que buscan, ¿no? Que todos adoren un solo Dios. Y sabemos que en verdad no eran tan devotos tampoco los hebreos, ¿eh? No eran tan devotos, pero justamente en los textos hebreos era para convocar a la reflexión, a la unidad, no en torno a un solo rey, sino en torno a un solo Dios.
Vamos a terminar con esto. La ciudad de Koi, ya, la ciudad de Koi que hemos hablado, este parece que es Babel, la ciudad de Koi. La ciudad de Koi, algunos dicen que era la región de Arata, ¿no? Hay una crónica, Emerkar y el señor de Arata, en la cual la diosa de Arata le dice a Emerkar, el rey sumerio, que desea que él tome la ciudad de Arata, de la cual ella es la patrona, y se la lleve a ella con él, a su ciudad. Ya está cansada de ser la matrona de Arata, ¿no? Arata está cruzando 7 montañas, es decir, cruzando esos montes que te he mostrado en el mapa, ¿no? Subiendo el río Gran Sap, río arriba, hay como 7 montañas, ahí está ya Arata, Koi. Sí, ahí está. Bueno, es lo más lógico. Los asirios le dicen Sangibuto, Sangibutu, que es parte de la ruta de la seda, como ya hemos visto. A ver, bueno, entonces es parte de la ruta de la seda y es muy próspero, ¿no? Es un buen clima. Su gente es de raza catey, de cara blanca y bien parecidos. Por eso los llaman el Turquestán de Irán, ¿no? Es la raza catey, su gente. Entonces, vamos a verlo. O sea, ya no están los camitas ahí. Desaparecieron. Ahora hay jarretitas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Nos habla de lo que pasa aquí, en Babilonia, en Babel, perdón, ¿no? O sea, Babilonia no es Babel, sino es un juego de palabras que usan. Cuando la Torre de Babel fracasa, Nimrud se reinventa. Y ya sabemos que uno de sus reinos, una de sus cabeceras, de sus ciudadelas, que eran su cabecera, que era Acab, es justamente la puerta de entrada a Siria. Entonces él baja a Siria y hace lo mismo, crea varias ciudades y su reino se vuelve un territorio con varias ciudades. O sea, no se vuelve un rey de una ciudad-estado, como pasó con los babilonios, que era el rey de la ciudad, ¿no? Él es el rey de un territorio donde hay ciudades. O sea, va a Siria y crea la misma dinámica, crea varias ciudades y todas las ciudades comienzan a alimentar su poder. Esa es la dinámica de Nimrod, ¿no? Por eso salió de aquella tierra que fue la tierra de las 4 cabeceras de Babel, Erez, Akkad y Salné, ¿no? De esa tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth Ir, Calá, Resén y Nínive Calá. Aquella es la gran ciudad. Y cuando lo hace, se transforma en Nino. Acá está. Un personaje de leyendas que se relaciona con el legendario rey Nimrud, ¿no? Es el primer fundador del imperio asirio, es el rey fundador del primer imperio asirio y le da su nombre a Nínive, la ciudad de Nino. También funda Calá y Calá también es llamada Nimrud, como que ahí deja su rastro. Dice que era hijo de Baal, que era el dios del sol, el dios del cielo, el dios del fuego, Baal, el dios del cielo. Era hijo del dios del cielo y conquista toda Siria con el apoyo de un rey árabe llamado Ariaeo. Conoció a su esposa Semiramis. Ella lo hace suicidarse y se queda con el poder Semiramis, ¿no? Nino reina 52 años y muere hacia el 2189, más o menos por ahí. Es decir, él empieza su reinado en el año 2240 y tantos, antes de Cristo. Sí, sí, 2240 y tantos por ahí. 140 y tantos. Sabemos pues que 2200, ¿no? Sabemos que entre el año 2250 y el año 2050 hay una sequía enorme. Sí, es una sequía enorme. Que empieza, ahí empieza el Megalayense, de cual también hemos hablado aquí. Hemos hablado aquí en el canal del Megalayense. Bueno, entonces, y después sigue toda la historia, ¿no? Se vuelve algo dramático la historia de Nino y Semiramis, ¿no? Pero es la forma como Nimrod se reinventa. Y aquí está, aquí está el reino de Nimrod, aquí está la zona de Acap, ¿ves? Aquí está, en la parte donde empieza la línea azul arriba, es la zona de Acap, una de sus 4 cabeceras de su reino, y bajando nada más, pasando 7 montañas, o 6, perdón, seis, si pasabas
a la séptima montaña, llegabas pues a Babel. A ver acá. Entonces, bajando 7 montañas, llegas a acá, ¿no? Bajando, llegas justamente aquí a Siria. O sea, este es el reino de Nimrud. Y abajo está el reino de Ninus. ¿Ves acá? El reino de Ninus. Justamente todo lo que es Asiria. Con todas las ciudades que te he mencionado. Asiria. Es como se reinventó. Y acá puedes ver una gráfica de Ninus con su cervatillo en la mano, ¿no? Un venadito, ¿ah? Una ramita y el reloj de Istar en la muñeca. Y alado, un hombre alado. ¿Ves? Ahora, para terminar, hemos visto que este reino de Koi se llamó también Sanjibuto. Bueno, aquí le estoy dando un enlace de los archivos de los registros antiguos de Asiria. Ahí lo puedes ver, archive.org. Ahí lo puedes ver, ¿no? Y habla de palabras, hay palabras ahí, ¿no? Sanji Butu. Pero ¿qué cosa es Sanji y qué es Butu? Y también habla de Ilui, que es, es el templo de Sanjibuto. Bueno, Sanji, Sanga, Sanga es sacerdote, pontífice sumerio. Utu es el dios del sol. Nino es el hijo del dios de los cielos, ¿no? Utu es el dios del sol, que es el hijo de Nana, el hombre del cielo. Ya vemos la relación, ¿no? ¿No? Es el toro que salió del bosque de Hachur o de los cedros. O sea, un toro sale del bosque y los bosques están en las partes altas. Es decir, Nimrud con sus tropas de cazadores salen del bosque y arremeten contra las ciudadelas de los campos y toman el control, ¿no? Es una alegoría, el sol naciente, es así. Los semitas de acá le decían el rey mago o el pastor mago. O sea, hay una relación con Nimrud acá, ¿no? Y la zona de Ilu, Iyu, ¿no? Que es perdón, Ulio, perdón, Ulio, que sería Uliya, es una canción para el culto, entre lamentos, plegarias e himnos. O sea, Uyiú sería algo así como un templo de cantos, un templo para el canto, un templo donde se dan cantos, alabanzas. O sea, y acá vemos la relación, ¿ya? Terminando. En esta crónica de Asiria dice lo siguiente, acá está. Char tu hi Hurda, su gran fortaleza, junto con 57 ciudades del barrio de Sanjibutu, distrito. Los destruí totalmente, los arrasé hasta el suelo, contado como suelo. Las vigas de sus techos puse sobre fuego y los quemó. O sea, hecho como llama, y los hice como llama, ¿no? Puse sobre el fuego y los hice como llama, ¿no? Sus, la ciudad lo arrasé como, y lo hice como si fuera el suelo, ¿no? Lo conté como suelo, o sea, lo hice como si fuera suelo. Ya, ya, o sea, allané todo, ¿no? Destrocé todo. Y después dice, de Uyiú partí, con otra toda última impor, ¿no? Impor. Me acerqué a la fortaleza de la provincia de Sanjib-Utu. Esta provincia fue el hogar de su templo, ¿no? Vemos que Uyiú es un templo donde se hacen alabanzas. Disculpa. ¿Mm? Y dice, esta provincia es el hogar de su templo, en el que reyes de días anteriores que vivieron antes que él habían prodigado su riqueza desde los primeros días para extender el poder de su tierra. Aquí está describiendo la historia de Nimrud, sin nombrar a Nimrud. ¿Lo puedes ver acá? Disculpa. ¿Ves? Está describiendo la historia de Nimrud. ¿Mm? Reyes de días anteriores que vivieron antes que él habían prodigado su riqueza. Ya hemos visto que esa era una zona de confluencias comerciales, era una zona de la ruta de la seda. Y ahí confluían varios tipos de productos, sobre todo los productos necesarios para crear una torre, como la Torre de Babel.
Acá dice, habían prodigado su riqueza desde los primeros días, o sea, los inicios de la humanidad, Nimrud, Nino, para extender el poder, para extender el poder de su tierra. Está, está narrando la historia de Nimrud aquí, sin mencionar a Nimrud. Y justamente Sanjibutu es la ciudad de Koi. O sea, ya como que ya tenemos todo armado, ¿no? Bueno, entonces, este Sanjibutu sería Babel. Solamente que los hebreos no dijeron Sanjibutu o Ger o Koi, no dijeron eso. No, mejor le ponemos a esta ciudad Babel, que significa la puerta del Dios, y nos burlamos de Babilonia y así creamos una doctrina, ¿no? Este, una lección, ¿no? Aleccionamos a los hebreos sobre los reinos impíos con el tema de Babel, pero necesitamos ponerle un nombre a esto. Si le pongo Sanjibuto, como que no cala mucho, pero si le pongo Babel, van a relacionarlo con Babilonia y va a calar mejor la historia. Ya, bueno, eso fue lo que pasó. Así que ya sabemos más o menos dónde fue el reino de Nimrud y dónde pudo haber estado estas cuatro cabeceras ciudadelas. Todavía no había ciudades en ese tiempo, eran ciudadelas, ¿no? Y dónde pudo haber estado más o menos la Torre de Babel. Así que eso sería todo. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Acá tienen nuestras redes. Hazlo viral. Entra aquí a Rebel Publica, te estoy mostrando nuestros enlaces. Así que recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.